Bueno, a revisar qué es una derivada direccional primero. Vamos a entender qué significa la derivada direccional. Ojo, la derivada siempre es una razón de cambio. La diferencia de esta es la siguiente. Creo que la definición me dice la derivada de f en el punto p sub 0, x sub 0 y y sub 0 en la dirección del vector unitario u, que tiene componentes u sub 1i más u sub 2j, es el número y me dan esto. Si se fijan, esto es una razón de cambio. A medida que S se acerca a 0, pero está desde el punto X sub 0 en la dirección de una recta. Si se fijan, estas componentes de acá están en la dirección de una recta que pasa por el punto X sub 0 y Y sub 0 y cuyo vector director es el vector unitario que están mencionando, que es U sub 1, U sub 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Y aquí me siempre que el límite exista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Si se fijan, lo que me están diciendo es cómo está cambiando la superficie si yo me muevo de este punto a otro punto sobre la recta. Eso es lo que me están diciendo a mí. Entonces, la razón de cambio, por ejemplo, el cambio que esté experimentando lo que representa una función sobre el cambio de moverse de este punto a un punto sobre la recta. Eso es la derivada direccional, o eso es lo que nosotros calculamos cuando tenemos la derivada direccional. Es la razón de cambio de lo que representa la función entre la distancia que hay de este punto al punto P sub 1, que es el punto que está sobre la recta. Por eso me lo describen de esta forma. Mire. Entonces, si queremos interpretarlo y poderlo ver, me voy a llevar la definición primero de lo que es la derivada direccional. El grafiquito, que es el que nos dice cómo es que se está moviendo o la razón de cambio que nosotros queremos experimentar, que es este, es la tasa de cambio de F en la dirección de U en el punto P sub 0, es la razón a la cual F cambia a lo largo de esta recta en P sub 0. ¿Cómo lo vemos nosotros visto en una superficie? Ya les voy a mostrar. Esto es la derivada direccional. Entonces, ¿cómo vemos nosotros esto? Para interpretarlo adecuadamente, voy a intentar dibujar nuestro sistema de referencias. Entonces, aquí nosotros tenemos, pues claro, un dominio. Este dominio proviene de una superficie. La superficie está aquí, quizás no vale la pena mencionarla. Pero luego aparece una recta. La recta que aparece pasa por un punto x igual a x sub 0, que digamos es este. Y nosotros queremos calcular la razón de cambio, la derivada direccional. ¿Qué es la derivada direccional? Entonces voy a pensar que este punto hacia acá llego a la superficie
Este punto aquí está en la superficie. Y entonces, ¿quién es nuestra derivada direccional? Recuerde, estos puntos de aquí están en la superficie. Esto es z igual a f evaluado en x sub 1, y sub 1 para un t sub 0, para un parámetro fijo, ¿verdad? Esto de acá corresponde z igual f de x sub 0, y sub 0. Entonces, ¿qué representaría nuestra derivada direccional? Nuestra derivada direccional representa este delta, que le vamos a llamar delta S, sobre, bueno, en todo caso es delta F entre delta S. Esta sería la interpretación de nuestra derivada direccional, o sea que la derivada de F respecto a S, evaluada en el punto P sub 0, que es este punto de acá, sería aproximadamente igual a el delta F que tengo sobre el delta S, que es la razón de cambio de S, de F, sobre la distancia que está aquí. Si esto representase temperatura, serían, pues dependiendo de la unidad, ¿verdad? Grados Celsius sobre metro, grados Celsius sobre pies. Es las unidades. ¿Qué pulso? Uno. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Lick. Es que se acaba de ir la energía en mi casa. Pensé que me había desconectado esta cosa. Bueno, seguimos. Vamos a seguir hasta donde me aguante la batería. Permítanme. Bueno, entonces les comentaba que esto sería lo que representa geométricamente hablando la derivada direccional. Siempre es una razón de cambio, pero ya no es entre dos puntos cualesquiera, sino que es entre dos puntos sobre una recta. Obviamente es el punto por el cual me dicen que pasa en la dirección de cualquier punto sobre la recta. Entonces, eso es lo que nosotros estamos calculando. ¿Qué tanto está cambiando la función? Dado que me estoy moviendo del punto P sub 0 al punto P sub 1. Tal vez podría llamarle P sub 1 a este. Entonces, esa sería la interpretación de lo que significa la derivada direccional. Esto es X, esto es Y esto es Z. No sé si se captó la idea.
¿Jóvenes? Jovencitos. Hola. Ujú. ¿Se entendió la idea de lo que significa esta cosa? Sí, Lick, todo claro. Dele. Entonces, vamos a ver qué más nos dice el libro. Creo que por aquí, aquí dice, al variar U tenemos las razones de las cuales F cambia con respecto a la distancia cuando nos movemos del punto P sub 0 en diferentes direcciones. La longitud de arco. Aquí dice. Tasa de cambio de F con respecto a la distancia de su dominio en la dirección del vector U. Esa es la interpretación de la derivada direccional. De F en la dirección calculando los dos. Sí, me voy a llevar este párrafo para dejarlo en evidencia. Entonces, es aquí. Entonces, aquí la interpretación. Es importante tener idea de lo que estamos calculando, no solo eso, un número. A ver si puedo sombrear esto. Dice si la curva, tarará. Entonces, desde acá. Entonces, todo eso desde aquí, que es lo importante respecto a la distancia de dominio de dirección del vector o el barrio. Tenemos las razones de las cuales F cambia con respecto a la distancia cuando nos movemos a través de P sub 0 en distintas direcciones. Hasta acá. No se ve tan bien eso. Voy a subrayar mejor. Ahora voy a subrayar. Amarillo. No se ve. El rojo sí se ve. Esto a la distancia cuando nos movemos en distintas direcciones. Eso es lo importante. Ahí tenemos la interpretación y aquí pues ahondan un poquito, mencionan que la función está definida en una región R del plano XY, que P sub 0 es un punto en R, que U es el vector unitario. Entonces esta representa la recta cuyo vector director es U y que pasa por el punto P sub 0. Parametrizan la recta, dice P sub 0 paralela a U. Y si el parámetro S mide la longitud de arco desde P sub 0 en la dirección de U, encontramos la tasa de cambio de F en P sub 0 en la dirección del vector U, calculando la derivada direccional en el punto. Entonces, eso significa la derivada direccional.
Es porque a veces no sabemos, solo pensamos que es un número y no tiene ningún significado, pero sí, sí tiene una razón de ser, o sea, sí lo podemos utilizar en las aplicaciones. ¿Qué más hay por acá? Aquí está la definición. La notación. La notación de la derivada direccional. Una es esta, la otra es esta, que es la más popular. Ahí podemos apreciar la derivada direccional definida en la ecuación 1 también se representa como derivada direccional de f evaluada en p sub 0 en la dirección del vector u. Esa es la derivada direccional. Luego aquí viene el cálculo mediante la definición. Pero no vale la pena meterse a rollo de cómo utilizar la definición en el cálculo de la derivada direccional. Entonces, bueno, aquí tenemos también la idea geométrica, ¿verdad? Recuerden que esa razón de cambio, que es el dibujito que yo intenté hacer, aquí está mucho mejor porque se ve la superficie y todo. Entonces, la razón de cambio que tenemos ahí, en esencia, también representa la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿A qué curva? Bueno, entonces voy a explicarles este dibujo. Vamos a ver. Identifiquemos elementos importantes. Esta es la superficie. Z igual a f de xy. Este punto es P sub 0. Este es un punto cualquiera sobre la recta. Tal vez alcanzan a ver la línea que está aquí. Si no, la voy a tratar de remarcar en color verde. La línea que va por aquí, pasa por el punto, miren. Esa línea que acabo de poner ahí es la recta. La recta que me están describiendo. Aquí están los dos puntos, P sub 0 y aquí el punto P sub 1. Luego, esta curva que ustedes ven acá en color azul es el corte que hace este plano, porque recuerden, las ecuaciones que yo tengo son estas: x igual a x sub 0 más s u sub 1, y igual a y sub 0 más s u sub 2, es esta recta parametrizada. Esa recta parametrizada representa un cilindro. Entonces ese cilindro es paralelo a z y aquí lo pueden ver. Aquí vemos nosotros este plano. Entonces este plano corta la superficie y se forma esta curva. Esta curva no es más que el corte entre el plano que está aquí y la superficie. Entonces, esta curva de corte tiene una recta. Recuerde, todo está en este plano, en el plano que me está describiendo esta recta. Entonces, esa curva de corte que se formó ahí tiene una recta tangente. La pendiente de esa recta tangente es la derivada direccional. O sea, esto último que ustedes ven acá. Esta cosa o este número de aquí representa la pendiente de esta recta tangente a esta curva de intersección. Cheque, esa interpretación no cambia, miren. Esa razón de cambio que tenemos nosotros como una interpretación física y aquí la interpretación geométrica es la misma idea que hemos estado trabajando desde siempre, incluso desde las derivadas parciales. Aquí también tenemos que percatarnos de un detalle. Ambas variables están cambiando. Entonces, ambas variables están cambiando acá.
Cheque. ¿Se entendió la idea de lo que significa geométricamente hablando la derivada direccional bajo estas circunstancias? Jóvenes, Sí, Lick. Más o menos. ¿qué parte no captó? En general, casi me perdí un poco, la verdad. Vamos a ver. Voy a retroceder acá. Yo aquí no marqué la superficie. Eso fue lo único que yo no marqué. Entonces, esta es la recta. Esta que está aquí abajo es la recta. ¿Qué es la recta que estoy marcando acá? Tengo el punto P sub 0, tengo el vector U me lo dan, recuerde, este es un representante de posición, tiene la cola en el origen, pero un vector no solo es una flechita, es un conjunto infinito, ¿verdad? De esos segmentos de recta dirigidos que son equivalentes. Entonces, tomo mi vectorcito U aquí. Entonces, este vectorcito lo que me da es una dirección. Entonces, con esta dirección construyo la recta que está acá, que es la misma recta que está aquí. Es la misma. Ahora, ¿qué hago? Evalúo P sub 0 en la curva, perdón, en la superficie. Aquí está. Evalúo P sub 1, que es un punto cualquiera, en la superficie. Aquí está. ¿A dónde se ve eso por acá? P y Q. P sub 0 evaluado en la superficie me genera el punto P sobre la superficie. Q evaluado en la superficie, o perdón, el punto P sub 1 evaluado en la superficie, me genera el punto Q que está sobre la superficie, que son estos dos. Este de aquí. Esta es la derivada direccional. La derivada direccional me aproxima esta razón de cambio. Físicamente hablando, esta razón de cambio es lo que representa la función sobre unidad de longitud. O la razón de cambio de lo que represente la función sobre la distancia. Entonces, esa es la interpretación física, la interpretación geométrica. Recuerde, estos dos puntos pasan por una curva. Esa curva, ¿cómo se genera? Esa curva se genera de cortar, porque esto es un plano en esencia, recuerde, esta recta vista como cilindro es un plano. Entonces el plano corta la superficie. Ese dibujo se ve aquí. Este plano corta la superficie que vemos por acá. Ese corte está representado con esta curva que está aquí. Entonces tengo la curva sobre un plano. Entonces, la pendiente de la recta tangente a esta curva que pasa por el punto P, que es este, la pendiente de esa recta no es más que la derivada direccional. Eso es todo, en esencia. Desde uno se olvida de la superficie, se olvida de prácticamente de la recta y solamente nos centramos, ¿verdad?, en el plano, visto el plano, la curva de intersección. Entonces, la pendiente de esta recta tangente es la derivada direccional. Cheque. Cheque, gracias. Dele. Vamos a ver qué otra cosa interesante está por acá. Aquí me dan un ejemplo de lo que les mencionaba, miren. Para una interpretación física de la derivada direccional, suponga que T es la temperatura en cada punto de una región en el plano. Entonces, f de x sub 0 es la temperatura en el punto P de x sub 0. La derivada direccional es la tasa de cambio instantánea de la temperatura en P sub 0 al avanzar en la dirección de U. Aquí, pues, me da la idea que les quería
presentar. Esa sería la interpretación física de la derivada direccional. Si la función representa la temperatura, la derivada direccional es la razón de cambio de las unidades de temperatura sobre la distancia. Entonces, eso representaría físicamente la derivada direccional. ¿Qué más? Y aquí me hablan ya de la parte numérica, del cálculo como tal, que no tenemos nosotros que hacerlo, sino que a partir de la construcción, va apareciendo lo que es esto, el vector gradiente, que el vector gradiente me va a servir a mí o me va a permitir calcular la derivada direccional. Entonces, definen el gradiente de esta forma. Primero me dan el gradiente, me dicen el gradiente es un vector, es un operador en todo caso, ¿verdad? No, es un vector, el operador es el nabla que está ahí. Esta letra se llama nabla. El gradiente en un punto P es este vector. Este vector, si notan, tiene como componente las primeras derivadas parciales de la función f. Que la derivada parcial de f respecto a x está en la dirección del vector y, que la derivada de f respecto a y está en la derivada del vector j para una función en dos variables. Entonces, esto es el gradiente. Lo otro es la relación del gradiente con la derivada direccional. Entonces aquí tenemos la derivada direccional es el producto punto, ¿verdad? Un producto punto. Entonces, si f de x y es derivable en una región abierta que contiene el punto P, la derivada direccional de f en la dirección de u evaluada en P sub 0 es el producto punto del gradiente evaluado en P sub 0 con el vector unitario u. Esto es la derivada direccional. Ahora, el hecho de que sea este producto punto, vale la pena recordar que en vectores y matrices a nosotros nos enseñaron, ya hablando un poquito del producto punto, que u punto b es igual a la norma de u por la norma del vector b por el coseno del ángulo entre los vectores. ¿De qué me sirve esto? Esto me sirve para establecer que el producto punto está acotado entre negativo el producto de las normas y positivo el producto de las normas. Y esto lo sabemos por esta función. Nosotros sabemos que esta función está acotada entre menos 1 y 1. Por ende, esto va a estar restringido entre estos dos valores. Si aplicamos nosotros esto del producto punto a nuestra derivada direccional, obtendríamos lo siguiente. Vamos a obtener que, recuerde, si yo aplico esto aquí, entonces u, digamos, podríamos decir que u es el gradiente y que b es este vector u, refiriéndonos al unitario. No importa. El detalle es que
nuestra derivada direccional por estar definida mediante un producto punto, entonces, derivada direccional de la función evaluada en el punto P sub 0 va a ser igual a la norma del gradiente por la norma del vector U por el coseno del ángulo entre los vectores. Pero U es un vector unitario, recuerden. Entonces, este es 1. ¿Qué implica? Que nuestra derivada direccional está dada por esto. Pero esto es mucho más profundo todavía. El valor de la derivada direccional está acotado entre menos la norma de su gradiente y la norma del gradiente positivo. Entonces, todos los productos o todas las derivadas direccionales van, obviamente, como cambian dependiendo del punto, van a estar acotadas entre estas dos normas. Recuérdese, aquí fue evaluada entre P sub 0, aquí también va a ser evaluada en P sub 0. Es la norma del gradiente evaluado en el punto que a mí me están dando, que es el punto de análisis. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Lick, yo solo una cosa, que fíjate que yo había leído que este producto punto no es 100% efectivo en comparación a la de ¿Cómo? ¿Cómo? No lo entendí. que le decía que el producto punto había leído yo que no es 100% efectivo en comparación a la definición. Mm, no, son equivalentes. Es lo mismo. Permítame, estoy buscando para leer lo que le digo. Si es que acá, si se fija, lo que hacen es la construcción mediante la regla de la cadena. Ah, pero es que dice que puede llegar a ser diferente respuesta porque la función es diferenciable. ¿Cómo así? Mándeme una captura al grupo o me la mando en privado. Ah, ya se le envió. ¿Me lo mandó?
Vamos a ver. Ángel. Mande. Dice, de todos modos, no es tan lindo como parece, la fórmula siempre funciona. Solo podemos usarla cuando... Ah, sí, claro. Sí, porque si no, no existirían estas derivadas. Pero por lo general no tendrían que probar la diferenciabilidad de una función, así que no tienen que preocuparse demasiado, pero cuando vean una función medio loca, de la que desconfíen un poco, tendrán que calcular la derivada direccional por definición. Por definición siempre es válido, después de todo es una definición. Solo hagan esto. Ujú. Ahí sí tiene sentido. Sí, o lo que no, como que no capté bien, no entendí. Ujú. Sí, no, claro. Es que en el caso de la... Es que creo que aquí mismo mencionan algo referente a la diferenciabilidad. Vamos a ver. Interpretación aquí no. Desarrollemos una fórmula eficiente para calcular de una función derivable en f. Mire. No mencionan el caso en que la función no fuese diferenciable. Entonces estamos bien, ¿verdad? Sí, 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 todo bien. Bueno, entonces tenemos eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya abierta contiene P, entonces true. Aquí tenemos la derivada direccional. Algunas propiedades del gradiente. Aquí está lo que les estaba mostrando yo hace poquito, que la derivada direccional es este producto punto, que este producto punto es el producto de estas normas, este es los vectores unitarios, y tenemos eso. De aquí salen estas propiedades. Voy a ver a dónde hay acá. Tarará. Sí, no hay espacio. Entonces, las propiedades del gradiente. O bueno, las propiedades de la derivada direccional. Luego me hablan de las propiedades del gradiente. Miren acá. Tenemos estas que son propiedades de la derivada direccional. Entonces, la derivada direccional f en la dirección de u es igual a esto. Esto representa, aquí sale como un valor absoluto, ¿verdad? Pero en esencia esto es la norma del vector gradiente por el coseno del ángulo entre los vectores. Entonces, sabemos por esto de aquí arriba, que es exactamente lo que yo les estaba comentando aquí, que nuestra derivada direccional alcanza un valor máximo y alcanza un valor mínimo. El valor máximo de la derivada direccional está, o es, mejor dicho, la norma del gradiente. El valor mínimo de la derivada direccional es negativo la norma del gradiente. ¿Cuándo se van a alcanzar esos valores máximos y esos valores mínimos? Aquí lo menciona. La función f crece más rápidamente cuando el coseno de teta toma el valor de 1. El coseno de teta es 1 si el ángulo entre los vectores es 0. ¿Qué significa? Que el gradiente y el vector unitario u están en la misma dirección. O sea que u está en la dirección del gradiente. Es decir, en cada punto P de su dominio. F crece más rápidamente en la dirección del vector gradiente. Y el valor de la derivada direccional aparece por acá. Es el que sale aquí. La derivada direccional máxima, la norma del gradiente. De forma similar, sucede lo contrario, que es cuando la derivada direccional
tomo el valor mínimo, que es negativo, la norma del gradiente. Entonces, negativo es la norma del gradiente. Está acá. ¿Cuándo se va a alcanzar este valor? Este valor se alcanza cuando el coseno del ángulo es negativo 1. ¿Cuándo el coseno es negativo 1? Cuando el ángulo entre los vectores es 180 grados o pi. Cualquiera de los dos, como lo quieran ver. Geométricamente hablando, eso pasa cuando U está en la dirección opuesta al gradiente. Entonces, si la dirección del vector unitario es opuesta al gradiente, el ángulo entre los vectores es 180 grados. Si eso pasa, la derivada direccional alcanza su valor mínimo, que es menos la norma del gradiente. ¿Y en qué dirección? En la dirección de el opuesto del gradiente, nada más. Y lo último es cuando la derivada direccional toma el valor de 0. Nosotros también manejamos que un producto punto es 0 cuando los vectores son perpendiculares. Entonces, nuestra derivada direccional se va a anular si el vector U está, ¿cómo sería? Entonces les comentaba que nuestra derivada direccional es 0 cuando el ángulo o cuando los vectores en cuestión, que sería el vector U, está haciendo 90 grados con el gradiente en esa dirección. Entonces, si los vectores son ortogonales entre sí, bueno, sí, ortogonales, llamémoslo ortogonales, entonces nuestra derivada direccional da 0. Ya les voy a mostrar una idea de cómo encontrarlo, ¿verdad? Vamos a ver qué otro detalle hay por acá. No sé si tienen alguna duda de esto. Permítanme un segundito, niños. Permítanme un segundito. No sé si me captaron más o menos la idea de esto. Más o menos. Más o menos. Bueno, se lo repito. ¿Sí me entendieron lo del valor máximo y el valor mínimo de la derivada direccional? ¿O no? Pareciera que no. Bueno, les explico eso, no se preocupen. Me regreso acá. Esto me está diciendo que la derivada direccional está acotada. Esto. Entonces, los que me interesan a mí son los extremos. No tanto cuando se hace 0, sino cuando alcanza su valor máximo o cuando alcanza su valor mínimo. Entonces, 1. La derivada direccional es máxima
y toma el valor de la norma del gradiente evaluada en el punto, si U, que es el vector unitario, está en la dirección del gradiente. Esto es la dirección de máximo crecimiento. O sea que si yo quiero encontrar el valor máximo de la derivada direccional, tengo que tomar la dirección del gradiente para lograrlo. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de la derivada direccional? La norma del gradiente. Y la dirección, el gradiente, o la dirección que tome el vector gradiente. ¿Cuál sería el valor mínimo de la derivada direccional? El valor mínimo de la derivada direccional es negativo la norma del gradiente. ¿Cuándo lo van a lograr? Cuando el valor de la derivada, cuando la dirección hacia la cual estemos orientando la derivada direccional sea la opuesta a la del gradiente. Eso es lo único que me interesa a mí. Cuando la derivada direccional es máxima, cuando la derivada direccional es mínima. Y qué valores alcanza. Y lo otro, en qué dirección está esa derivada direccional máxima y en qué dirección está la derivada direccional mínima. O sea que esas son dos cosas que me interesan. Y me interesa una tercera cosa, pero está más orientada al gradiente como tal. No sé si mejoró un poquito la idea. Sí, Lick. Vamos a ver. Lo otro es la idea geométrica. Que esa está aquí. Gradientes y tangentes a las curvas de nivel. Esta me interesa. Y para entenderlo, el dibujito nos ayuda bastante. Aquí tengo en todos los puntos x sub 0 y y sub 0 del dominio de una función derivable f de x, y, el gradiente es normal a la curva de nivel que pasa por el punto. ¿Qué significa eso? Significa estoy aquí. Y pueden apreciar, aquí hay 1, 2, 3 curvas de nivel. Pero de todas las curvas de nivel, hay una que pasa por el punto x sub 0 y y sub 0. Cheque. Entonces, el gradiente es perpendicular a la curva de nivel que pasa por dicho punto. ¿Qué significa que este vector sea perpendicular a la curva de nivel? Significa que si yo trazo la recta tangente a la curva, no recuerden, recta tangente a la curva, el ángulo entre la curva, entre la recta tangente y el vector normal es 90 grados. Esto, nada más. Entonces, ¿de qué me sirve a mí este lío del gradiente y de que cumpla la característica de que es normal?
Entonces, esto me permite encontrar una recta normal a la curva de nivel, porque la recta normal a la curva de nivel tiene la dirección del gradiente. Entonces, voy a construir ese detalle. Recta normal a la curva de nivel C igual a f de x sub 0 y sub 0. Voy a decir que este C, más bien creo que debí decir, no, mejor así. A la curva de nivel f de xy igual a f de x sub 0 y sub 0. Esta es una curva en el plano. Entonces, la recta normal a esta curva de nivel es 2 puntos. Sabemos que el gradiente evaluado en p sub 0 es la derivada parcial de x evaluada en p sub 0 en la dirección del vector y más este otro. Entonces, la recta normal tiene por ecuaciones paramétricas esta. Esta es la recta normal a la curva de nivel. Estas son las ecuaciones paramétricas. Si yo quiero ver esto, como estamos acostumbrados a ver las rectas, despejo para el parámetro y lo igualo. Si hacemos ese detalle, tendríamos x menos x sub 0 entre f evaluada en el punto igual y menos y sub 0 entre o esta es la recta normal. Así o así. O si lo quieren ver de esta forma, esta es la recta normal. Si tengo la recta normal a la curva de nivel, tengo la recta tangente. ¿Por qué? Porque la recta tangente debe pasar por el punto. Lo único que necesito es un vector perpendicular al gradiente, porque el gradiente es normal. Entonces, para la recta tangente, que es la misma recta tangente que nosotros aprendimos a calcular, valga la redundancia, en cálculo 1. Ocupamos un vector perpendicular al gradiente. Entonces,
¿Qué vector puedo tener perpendicular al gradiente? Tengo dos posibles vectores, les voy a llamar n. Ojo, el gradiente nosotros lo tenemos definido así. Un vector perpendicular al gradiente puede ser fy y menos fx j. ¿Por qué? Si hacen producto punto de estos dos, da 0. O su opuesto. Cualquiera de estos dos es perpendicular al gradiente. Mire, n1 punto gradiente da 0 y n2 punto gradiente también es 0. Entonces, cualquiera de estos dos vectores que yo tome, yo puedo construir la recta tangente. Entonces, recta tangente es x igual a x sub 0 más, por ejemplo, voy a tomar esta. Por un parámetro s, y igual a y sub 0 menos o si la quieren ver como les mencioné anteriormente, se despeja para el parámetro s, tenemos recta tangente que es x menos x sub 0 entre fy igual y menos y sub 0 entre menos fx, que al final esto lo podríamos escribir así: fx p sub 0 x menos x sub 0 más fy p sub 0 y menos y sub 0 igual a 0. Sin importar cuál tomemos, porque la diferencia es que el menos está aquí y este es positivo. Esta sería la recta tangente, tal y como nosotros estamos acostumbrados a verla. Si recuerdan, la pendiente de la recta tangente a una curva es la derivada. Bueno, ya nosotros sabemos que la derivada es esta parcial entre estas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una expresión dada en forma implícita. Entonces aquí tenemos la pendiente de la recta tangente y aquí está, ¿verdad? Que es menos, ¿se acuerdan, verdad? Es menos fx entre fy. Eso es la derivada de y respecto de x, pensando una función dada en forma implícita. Entonces aquí tenemos la recta tangente y esta es la recta normal a la curva. Fíjense la construcción y es lo que el libro pues trae acá. Entonces me dice, esta es la recta tangente, la derivada respecto a x evaluada en el punto x menos x sub 0, más la derivada respecto a y evaluada en el punto y menos y sub 0, y la normal no la mencionan, pero la normal es la que yo les acabo de decir. Esta es la tangente, esta es la recta normal. Yo les voy a mostrar, voy a calcular una de estas, ¿verdad? Bueno, ambas, ¿verdad? Cuando ya entremos en la parte práctica. ¿Qué otro detalle tengo aquí del gradiente y su interpretación geométrica? Bueno, algunas propiedades del gradiente. Aquí, algunas reglas algebraicas. Ahí tenemos para la suma de funciones, para la diferencia de funciones, para el producto de una función por un número, para el producto de funciones tenemos este, para la división de funciones. Aquí tenemos las reglas del gradiente.
En el caso de una función entre variables, ya la historia pues cambia un poco, ¿verdad? Porque vamos a ver, ¿qué idea sí se mantiene? Se mantiene la definición del gradiente, solo se agrega una componente más. Se mantiene la definición de la derivada direccional utilizando el producto punto, siempre que la función f sea diferenciable. Miren, aquí es claro, dice, para una función derivable f, se cumple. Se cumple lo del valor máximo y el valor mínimo de la derivada direccional. O sea, para una función en tres variables, se cumple esto, que el valor máximo de la derivada direccional es la norma del gradiente, que el valor mínimo de la derivada direccional es menos la norma del gradiente, que la dirección donde alcanza el valor máximo de la derivada direccional es la dirección del gradiente, que la dirección donde alcanza el valor mínimo de la derivada direccional es el opuesto al gradiente. Eso lo sigue cumpliendo. ¿Qué más? Bueno, esto de las cotas, ¿verdad? Que la derivada direccional está entre estos dos números. Eso lo cumple. Esto ya no sería aplicable porque, recuerde, para una función entre variables ya no tenemos curvas de nivel, sino que tenemos superficies. Pero lo que sí sucede es que el gradiente ahora va a ser normal a la superficie de nivel. Eso nos va a permitir calcular la recta normal a la superficie de nivel. Ya voy a hablarles de ese detalle. Para tres variables, todo esto es igual. Esto lo llevo íntegro. Aquí me dice, para una función diferenciable y un vector unitario u, entonces en el espacio tenemos, este es el gradiente, la derivada direccional, la pueden ver aquí, que la derivada direccional se puede escribir de esta forma. Esto me lleva a que la derivada direccional cumple las mismas propiedades en dos variables. Si lo único que va a cambiar, bueno, es lo de la superficie de nivel, ¿verdad? Ya voy a hacer un detalle de eso. Aquí dice, se aplica que en cualquier punto dado, f crece más rápidamente en la dirección del gradiente y decrece más rápidamente en la dirección del gradiente, pero opuesta, ¿verdad? O en la dirección opuesta al gradiente. Y que en cualquier dirección perpendicular al gradiente, la derivada se anula. Eso también lo cumple. Y creo que aquí mencionan algo de la superficie de nivel. No, no lo menciona, pero lo vamos a adelantar, porque creo que es de la siguiente sección, que es la 14.6, planos tangentes y diferenciales. Entonces, aquí aparece lo que les decía. ¿Quién es el plano tangente, verdad? Bueno, el plano tangente en un punto sobre la superficie de nivel f de x, y, z igual a c, donde c es la función evaluada en p sub 0 de una función diferenciable f es el plano que pasa por el punto p sub 0 normal al gradiente evaluado en p sub 0. ¿Qué significa esto? Que el gradiente es normal a la superficie de nivel. Y aquí dice que la recta normal a la superficie en el punto P sub 0, quizás vale mencionar eso antes. A ver. Aquí. El gradiente, si f de x, y, z igual a f evaluado en un P sub 0, esta es una superficie de nivel
Entonces, vamos a ver si esta es una superficie de nivel. Creo que no tiene que poner. Es una superficie de nivel de W igual entonces, si esto es una superficie de nivel de esta superficie, el gradiente de F evaluado en esto es perpendicular a la superficie de nivel. Es perpendicular a la superficie de nivel. De ahí se desprende esto. Como el gradiente es perpendicular a la superficie de nivel, aparecen dos cosas: el plano tangente y la recta normal. Esta, plano tangente a la superficie de nivel y la recta normal a la superficie de nivel. Como el gradiente es perpendicular, se convierte en el vector normal del plano tangente y en el vector director de la recta normal. Entonces, ¿quiénes son o cómo se construye esa recta normal y ese plano tangente? Aquí no hablo de recta tangente, porque una recta tangente a la superficie de nivel es cualquier recta contenida en el plano tangente. Entonces, cualquiera que está contenida al plano tangente, jóvenes, ¿me escuchan? Jóvenes. Silencio. Ah, bueno, es que acaba de venir la energía y a veces en el traslape se conecta y desconecta la cosa. Bueno, entonces les mencionaba que cualquier recta contenida en el plano tangente, obviamente la recta debe pasar, ¿verdad?, por el punto P sub 0 en cuestión. Entonces, cualquier recta que está contenida en el plano tangente y pasa por el punto, sería una recta tangente. Por eso no hablamos de rectas tangentes a las superficies de nivel, sino de plano tangente y recta normal. Entonces, la construcción de estas está aquí. Plano tangente. Miren el plano tangente. Tenemos las componentes del gradiente. X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0. Esta es la ecuación punto normal del plano. Aquí tenemos las ecuaciones paramétricas de la recta normal. Creo que el libro ofrece un dibujito. No. Creo que sí se logra interpretar. Este es el gradiente. Entonces, el sombreadito que ven aquí, ahora me lo llevo para rayarlo acá. Entonces, lo que está en azul es la superficie.
Este que está más o menos oscurito en color gris, creo. Este es el plano. Cualquier recta que pase por este punto es una recta tangente a la curva, a la superficie de nivel. Este es el plano. El plano, este es el vector normal al plano. Y luego la recta que coincide con todo el gradiente es la recta normal. O la recta que tiene por vector director al gradiente es la recta normal. Entonces, esa sería la interpretación o la construcción del plano tangente y recta normal a una superficie de nivel. ¿Y qué más? La construcción. Esta es la construcción general, ¿verdad? El plano tangente y la recta normal. Creo que por aquí sale una construcción cuando... esto. Si la superficie de la forma z igual a f de x, y, entonces esta sería la ecuación. Pues la voy a llevar nada más solo por referencia, porque al final con la definición primero lo pueden construir. Esto no. Y este tipo de ejercicio, a mí me piden calcular la recta tangente a la curva de intersección entre dos superficies. Este ejemplo 3, aquí, dice, obtenga las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva de intersección entre dos superficies. En el libro no dan algo general, solo aparece el ejemplo. Entonces, este también con un ejemplo se lo voy a explicar. Es sumamente sencillo. Lo que quiero que visualicemos es lo siguiente. Si se fijan, aquí tengo un cilindro y un plano. Esta curva, que está en color azul, es la curva de intersección entre las superficies. Entonces, a mí me piden calcular una recta que sea tangente a esa curva de intersección que pasa por un punto. Entonces, me dan un punto común en las dos superficies, que es el punto que está aquí. Este. En este punto, yo construyo el gradiente de una, que en este caso lo ven acá, y el gradiente del cilindro, que en este caso está aquí. Entonces, ¿cómo construyen un vector que sea ortogonal a estos dos? Entonces, para eso se usa el producto cruz de los gradientes. Ese vector es ortogonal al gradiente de G y ortogonal al gradiente de F. Entonces, como ese producto cruz es ortogonal a estos dos, es tangente a la curva de intersección, y aquí más o menos lo pueden visualizar. Entonces, este producto cruz lo vamos a utilizar para calcular las paramétricas de la recta tangente con el punto que me dan inicialmente. Pero esto es mucho más sencillo en la práctica. Pero aquí el dibujito sí es válido para que puedan ver más o menos la idea. Que dado que tengo este vector, que es perpendicular a esta curva, a esta superficie, tengo este otro vector que también es perpendicular a esta superficie, entonces, por ser perpendicular a las superficies, es perpendicular a la curva de nivel, ¿verdad? Perdón, a la curva de intersección, en ambos sentidos. Entonces, yo necesito un vector que sea perpendicular a estos dos de forma simultánea, y el único vector que me permite hacer eso es el producto cruz. Entonces, este producto cruz de los gradientes es el vector director de la recta tangente a la curva de intersección. Eso para que tomen nota de ese detalle. Aquí, este producto cruz es
ortogonal, perdón, es el vector director de la recta tangente a la curva de intersección entre dos superficies. No sé si lo quieren escribir por ahí o algo, o se los escribo. Sí, escríbalo, por favor. Entonces, como una observación lo voy a hacer aquí abajito. Dadas dos superficies, ¿verdad? Sea f de x, y, z igual a c y g de x, y, z igual C0 y C1 son dos superficies de nivel. Y para las cuales, ¿verdad? Superficies de nivel, tales que P sub 0 pertenece a este, porque esto me escribe un conjunto, pertenece a esta superficie de nivel, no sé cómo decirlo, tal es que el punto P sub 0 esté en ambas, ¿verdad? Mejor así, para no usar conjuntos. Tal es que P sub 0 mejor, tal es que ambas superficies pasen por el punto P sub 0, que tiene componentes P sub 0, Y sub 0, Z sub 0, entonces este es el vector director de la recta tangente a la curva de intersección de las superficies. ¿Se entiende? Vamos a ver, sea f de x superficies de nivel tales que ambas superficies pasen por este punto. Entonces, este producto cruz es el vector director de la recta tangente a la curva de intersección de las superficies. Bueno, ¿todo se entiende? ¿No? Jovencitos. Niños. Sí, se entiende. Dejen de jugar, hombre. Los descubrí.
Vamos a ver, ¿qué más? Bueno, de teoría eso sería todo. Luego, esta es la linealización. Si vale la pena mencionarlo. Esta es la linealización de una función f de x, y, z en un punto donde f es diferenciable, es esta nueva función, y la aproximación es la aproximación lineal estándar de f en el punto. A esto lo definen como la linealización. Esto surge de los primeros términos de la serie de Taylor para una función de varias variables. Y esto, si se fijan, aquí dice que la tangente a la superficie. Esto se parece a la... Dice z igual a L de X es tangente a la superficie en el punto f de x sub 0 y y sub 0. Ajá. Bueno, pues eso es la linealización mediante un plano. Nosotros no le vamos a hacer caso porque lo que me interesa es la derivada total. Esta es la cota. Los diferenciales. Entonces, de los diferenciales, no sé si todavía explican esto en cálculo 1, pero nosotros podemos aproximar mediante derivadas este cambio, ¿verdad? Tal vez alguna vez vieron esta expresión, o la expresión que tal vez vieron fue esta. Tal vez alguna vez vieron esto, que la derivada de y respecto de x es aproximadamente delta y sobre delta x, pero que ustedes pueden aproximar este si conocen este de aquí. ¿Cómo? Entonces el delta y es aproximadamente igual a la derivada multiplicado por el delta x. ¿Alguna vez vieron esto en cálculo 1? Y que esto es f de x menos f evaluada en x sub 0, que esta es la diferencia, no, más bien lo escribí mal. Que el delta y es f de x más x sub 0, no, más x sub 0 no. X más delta x menos f de x, que esto es el delta y entonces es donde aparece esto, que f de x menos más delta x es aproximadamente igual a f de x más delta x por la derivada. Y a esto le dicen teoría de aproximaciones, o que ustedes pueden aproximar esta expresión mediante el uso de la derivada. Pero esto es de cálculo 1, que es lo que están mencionando aquí, estos diferenciales. ¿Vieron eso en cálculo 1? Creo que sí, me acuerdo un poco. Bueno, si no, no es que se perdieron de la gran cosa, pero la idea va en esta dirección, solo que para funciones en varias variables. Voy a borrar esto. Entonces, ¿cómo funciona la idea para varias variables? Nosotros tenemos que el delta F es esto. Es
la función evaluada en x sub 0 más delta x, y sub 0 más delta y, menos f de x sub 0 y sub 0. Si se quiere aproximar el delta utilizando la linealización, se tiene que, vamos a ver cómo lo obtienen. Se obtiene que esta linealización es esto. Entonces, esta expresión de aquí es aproximadamente esta. Por se lo escribo. Esa es solo la linealización nada más. Dice que la aproximación de f de x con esta me permite hacer la aseveración siguiente. Y aparece el delta f. El delta f es f x sub 0 más delta x y sub 0 más delta y menos f de x sub 0 y sub 0. El delta L es vamos a ver, estaba en el libro. El delta L está aquí, es esta diferencia, o sea, esta. Es la derivada parcial respecto a x evaluada en el punto por delta x más entonces el delta f está siendo aproximado por el delta L, que implica que este diferencial f de x sub 0 más delta x es aproximadamente igual a este. O sea que ustedes, mediante esta expresión, pueden aproximar este diferencial o esta diferencia de imágenes, tal y como les decía que pasaba en una variable, ¿verdad? Pero, eso es una cosa. Lo otro es la derivada total, que esto es algo que se necesita saber, o por lo menos solo haberlo escuchado en ecuaciones diferenciales. Lo llevo desde acá. Esto. Que la derivada total dice los diferenciales delta x y delta y son variables independientes de manera que se les puede asignar valores arbitrarios. Con frecuencia se toma que de x es el delta x, o sea x menos x sub 0, y el de y es delta y igual a y menos y sub 0. Y para la definición del diferencial o derivada total, tenemos esto. Si se mueve del punto x sub 0 y y sub 0 a este nuevo punto, entonces el cambio resultante de f se conoce como derivada total, que es la aproximación lineal de f, o diferencial total, correspondería a esta expresión de aquí. Nada más. En ecuaciones diferenciales van a encontrar ustedes una diferencial que la conocen como exacta, que es cuando este diferencial es 0. O sea que la expresión se mantiene constante. O sea que la función f de x, y, z, f de x, y es constante. Entonces, este diferencial es 0 y a esa la conocen como diferencial exacta, nada más. Pero se ocupa saber o haber visto al menos una vez lo que es la derivada total o la diferencial total. Entonces, cuando escuchen ustedes el término de diferencial total, pues se refieren a esto de aquí.
¿Alguna pregunta? Hay un montón de cosas acá. Como resumen, ¿qué tenemos? Me regreso. De todo el cerro de cosas, derivada direccional, ¿a dónde está? Esta es la derivada direccional. Aquí tenemos cómo se calcula. La derivada direccional toma un valor máximo y un valor mínimo. El valor máximo es la norma del gradiente positivo. El valor mínimo es la norma del gradiente negativo. La dirección donde va a alcanzar el valor máximo, su derivada direccional es la dirección del gradiente. La dirección donde va a alcanzar el valor mínimo de la derivada direccional es el opuesto al gradiente. Aquí está. Luego, para una función en dos variables, el gradiente es perpendicular a la curva de nivel que pasa por el punto x sub 0 y y sub 0. Eso me permite calcular la recta normal, aquí la pueden ver, y la recta tangente, es esto último de acá. En el caso de una función de R3 en R o de tres variables, tenemos, bueno, estas son propiedades, tenemos lo mismo, la construcción del gradiente es la misma, la interpretación del valor máximo, el valor mínimo y las direcciones donde alcance el máximo y el mínimo crecimiento son las mismas, no cambian. Lo único que cambia es que el gradiente es perpendicular a la superficie de nivel. Eso permite la construcción de un plano tangente a la superficie de nivel y de una recta normal a la superficie de nivel, cuyas ecuaciones son estas. La ecuación del plano tangente, aquí la pueden ver, es la ecuación punto normal del plano, y las ecuaciones paramétricas de la recta normal están aquí. Luego, esto que es lo último, esto pues es un caso particular de lo anterior, no le hagan tanto caso. Y esto que es lo último, que da dos superficies de nivel que coinciden en un punto o que hay al menos un punto por el cual pasen ambas. La recta normal, la recta tangente a la curva de intersección entre ellas tiene por vector director al producto cruz de los gradientes. Y en esencia, eso es todo lo que necesito para la parte práctica de estas secciones. Esto de aquí solo es un agregado, que es a lo que le conocen como una linealización o una aproximación lineal de la función. Esto que habla de los diferenciales, que este diferencial se puede aproximar mediante esta expresión de aquí. Y luego aparece lo que es la derivada total o la diferencial total, que el de f es la derivada parcial de f respecto a x evaluada en el punto por su diferencial de x, más la derivada parcial de f evaluada en el punto por dy, y cuando la función f de x, y es constante, este diferencial es cero. Y ese concepto lo conocemos como diferencial exacta. Diferencial exacta pasa cuando f de x, y es igual a c. Y eso es algo que ustedes luego lo vuelven a ver en ecuaciones diferenciales, porque ahí citan que aparece una diferencial exacta. La diferencial exacta es cuando la función es constante, y eso se refleja en esta ecuación cuando está igualada a cero. Y a partir de ahí surge una ecuación diferencial, de un tipo específico de ecuación diferencial, y listo. No tengo más que mencionarles de estas dos secciones. Creo que aquí termina la sección. Creo que hablaba sobre la sensibilidad. Creo que eso no lo dije. Aquí la regla general dice que las funciones son más sensibles a cambios pequeños en las variables que generen derivadas parciales más grandes. Entonces, esto es solo como una regla. Pues si le llegasen a preguntar qué variable es más sensible, entonces la variable más sensible es aquella que experimenta derivadas parciales mayores. Dice aquí, la regla general es que las funciones son más sensibles a cambios pequeños en las variables que generen las derivadas parciales más grandes. ¿Qué significa eso? Aquí me lo dan con un ejemplo. Tengo esta función,
Es una función volumen de un cilindro y queremos saber qué variable es más sensible, si R o H. Para eso se calculan las derivadas parciales y vemos que esta derivada parcial es mayor. Esta derivada parcial corresponde a la variable R. Entonces, aquí tiene que decir que... Vamos a ver. El volumen es más sensible a cambios en H que a cambios en R. Porque... Ah, bueno, no me había fijado en esto. En este caso. Pero para esta situación, vamos a ver, creo que vale la pena que tengan el ejemplo. Ahí. Igual en la práctica lo vamos a revisar. ¿Qué tan sensibles? ¿Qué variable es más sensible? Aquí dice cambio de unidad. El volumen del tanque es 10 veces más sensible a un cambio pequeño en R. ¿Por qué? Porque genera la derivada parcial mayor. ¿Sí se entiende ese detalle? Creo que aquí lo voy a llevar. Vamos a ver. Voy a darme todo esto. Son dos situaciones. Esto es la sensibilidad de las variables. Hay dos situaciones aquí. Cuando el valor del radio en esta primera parte es 5 y el valor de la altura es 25, notamos que para esta configuración es más sensible la variable R porque esta derivada parcial, que es la derivada del volumen respecto al radio, es mayor que la derivada parcial del volumen respecto de la altura. Esta es la conclusión que obtenemos acá, bajo esta configuración, ¿verdad? En que el radio vale 5 y que la altura es 25. Ahora, aquí mencionan otro detalle. Si R es 25 y H 5, entonces obtenemos que la altura es más sensible porque se obtiene que la derivada parcial mayor está en la altura, pero esto se debe a cambios en el radio. Entonces, eso más o menos es lo que nos quiere decir. Quizás con algún problema lo van a entender mejor, pero la sensibilidad de las variables se mide en función del valor de su derivada parcial. Si mayor es su derivada parcial, al evaluarla, ¿verdad? En el par ordenado que me están dando a mí, entonces vamos a decir que la variable es más sensible. Eso es lo único. No sé si tienen alguna duda o algo. Si siguen ahí, no se han dormido. Sí, aquí estamos. Bueno, aquí estoy yo, no sé los demás.